Dios siga bendiciendo a su pueblo. Qué bueno es meditar en la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, y vamos a leer el versículo número 30. Mateo 6, versículo 30, para que todos podamos encontrar la Sagrada Escritura allí y deleitarnos con su palabra, la palabra del Todopoderoso. Ya creo que estamos, ¿verdad? Leamos el versículo 30, lo hacemos para la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu y la Iglesia. Dice, amén. Gracias, Señor. Versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Amén. Pidamos la dirección del Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pido bendecirla, bendecir nuestros corazones, que estemos atentos a tu santa palabra en el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenido sea, Señor. Bienvenido sea, Espíritu Santo. Amén. Bien, mis hermanos, hemos leído un versículo. De hecho, pues, toda la palabra es preciosa. Quisiera leer mucho más, pero como no es mucho el tiempo que tenemos, dice el versículo 30 que si la hierba del campo que hoy es y mañana desaparece, se echa en el horno, se quema, se pudre, dice el Señor, Dios la viste así de hermoso, porque vemos ese prado tan verde, tan hermoso. No hay un verde, hay muchos verdes, muchos tonos verdes. Están las flores, está el fruto de la tierra, todo dice el Señor. Y todo eso se acaba, todo eso se desecha. Y yo decoro la naturaleza tan hermosa y los cuido que las matas no se pierdan, que el árbol de su fruto, que bueno, que todo produzca, dice el Señor. ¿Cómo no lo voy a cuidar a ustedes y cómo no les voy a dar a ustedes lo que necesitan? Eso dice el Señor. Entonces, vamos a meditar en esta palabra donde dice, en la segunda parte dice, no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe. Entonces, miremos que aquí parece que la fe viene por medida, como que se mide, dice poca fe. Cuando decimos poco, es que hay, pero hay muy poquito. De pronto, si hablamos, por ejemplo, del aceite, hay aceite en el frasco, hay aceite, pero hay muy poquito. Según eso, yo entiendo lo que le estaba diciendo el Señor a los discípulos y nos dice a nosotros, hombres de poca fe. Bueno, Jesús le dijo eso también al apóstol Pedro cuando lo vio que él venía y dice, ¡ay, es un fantasma! Y Pedro dice, si eres tú, Señor, manda que yo vaya sobre las aguas a ti. Y el Señor le dijo, venga. Pedro fue al encuentro del Señor, pero dice que viendo la tormenta y viendo las olas tan bravas que estaban, se debilitó su fe y se hundió. Y el Señor Jesús le envió su mano preciosa, lo sacó de allí del agua y le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Leámoslo. Mateo 14, 31. Ahí seguía donde estamos. 14, 31 de Mateo. Amén. Gloria al Señor. Mateo capítulo 14, versículo 31. Dice, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vuelve y repite, poca fe. Vamos mirando a ver qué nos dice el Señor acerca de la fe. Dice, hombre de poca fe. No le alcanzaba la fe, no le alcanzó. Y seguramente a muchos de nosotros no nos ha alcanzado la fe para alcanzar lo que Dios nos ha prometido. En estos pasajes que hemos leído, parece indicar que sus corazones solo estaban untados de fe, no estaban llenos de fe. Entonces, ay Señor, entonces ¿cuánta fe me falta? Como que si hubiera un recipiente y lo voy llenando de fe, y lo voy llenando, lo voy llenando, lo voy llenando. Seguramente quiere decir eso, seguramente no lo quiere decir. Vamos a ver qué nos dice el Señor más adelante. Entonces de ahí que los apóstoles le dijeran en cierta ocasión al Señor,
le hicieron una petición bastante, bueno, rara, diría yo. Le dijeron los apóstoles al Señor, como que ellos se dieron cuenta que su fe estaba muy pequeñita, había muy poquita. Le dijeron, Señor, ¿por qué no nos aumenta la fe? Queremos más fe, aumentanosla. Leámoslo en Lucas capítulo 17 y el versículo 5. Lucas 17, 5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. ¿Qué le respondió el Señor? El Señor les dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y él les obedecería. Entonces aquí ya de poca fe pasó a más poca, porque dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Un grano de mostaza se puede perder entre los dedos. Es muy pequeñito. Entonces al fin que uno dice, hombre de poca fe. Y ahora que si tuviera fe como un grano de mostaza que es tan pequeñito, el Señor nos va redarguyendo poco a poco. ¿Cuál es el mensaje que Él nos quiere dar? La respuesta parece indicar que en ellos no había fe. Dice, porque aquí ya no le dice poca fe, sino que no hay. Dice, si tuvieras fe así, chiquitica, como un granito de mostaza, haría grandes cosas. Entonces ahí como que ya había escasez o no había fe. No sé, es lo que tenemos que ir mirando, decirle al Espíritu Santo que nos vaya rearguyendo. Entonces, si no hay fe, ¿cómo se aumenta? Es decir, si vuelvo al tema del aceite, si no hay aceite, absolutamente no hay aceite en el frasco, ¿cómo lo voy a aumentar si no hay? Para que haya algo tiene que ser, para poderlo aumentar, tiene que haber algo en el recipiente, ¿no? Como el aceite de la viuda. El apóstol, el profeta le dijo, ¿qué tiene en su vasija? Un poquitico de aceite. Bueno, ese poquitico lo voy a aumentar. O lo aumentó Dios. Pero ¿por qué lo aumentó? Porque había. A los discípulos parece que les decía, ahí no hay nada. Y ellos dijeron, auméntame. ¿Pero qué les voy a aumentar si no tienen nada? Si tuvieran fe como un granito de mostaza, ahí está la situación. ¿Cierto? Que se vuelve uno como que, bueno, ¿qué está pasando aquí, verdad? Bueno, entonces hemos visto poca fe, falta de fe, pero yo veo que el Señor no, nos habla tantas cosas tan preciosas que cuando vino el centurión a rogarle por su siervo que estaba enfermo, el Señor, ante la respuesta que le dio el centurión, que dijo, yo soy hombre que estoy bajo mando, yo tengo gente que le digo haga esto y esto y esto, y va y lo hace. Señor, da tú la orden y mi siervo sanará. El Señor tuvo una respuesta muy bonita allí, en Mateo capítulo 8. Vamos otra vez a Mateo, capítulo número 8 de Mateo, y buscamos los versículos 9 y 10. Mateo 8, 9 y 10. Dice el centurión, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este va y él va, al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús, miren lo que dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto o cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe, o sea que ya no había poquitica, ya no estaba unta, no, en Israel yo no he encontrado tanta fe como encontré en el centurión. Entonces, de poco a nada se pasó a tanta fe. Tanta, dice uno, uy, como montones, ¿verdad? Como uno dice, ¿había cuánta gente había? Uy, había tanta gente que no se podía ni andar. Pasémoslo a la fe. Dice que el centurión tenía tanta fe que aterró al Señor, le dijo, oh, tremendo. Y en otra ocasión había una mujer de Canaán, a la cual vino al Señor para pedirle un milagro. Y el Señor, como vio que era de Canaán, le dijo, no, yo no le puedo echar la comida de mis hijos a los perrillos. Y esta mujer le respondió con sabiduría. Vamos mejor a la palabra. La palabra habla mejor que yo. Mateo capítulo 15, versículo 25 al 28. Mateo 15, 25 al 28.
Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Tremenda respuesta, ¿verdad? Entonces ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Sabia la mujer, ¿verdad? Qué sabiduría es la que Dios le dio a esta mujer. El versículo 28. Entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer, grande es tu fe. Oiga, mire, de poco se pasó a nada, de nada se pasó a mucha fe y ahora se pasó a grande es tu fe. Vemos la cantidad de cosas tan maravillosas que habla Jesús acerca de la fe. Entonces dice el versículo 28, entonces respondiendo le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Y como tiene una fe grande, hágase contigo lo que quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Entonces, como que estamos midiendo la cantidad de fe. Dice poco, nada, mucha fe, grande fe. Y miremos otra palabra que nos habla sobre la fe. Dice el libro de los Hechos capítulo 6 y el versículo 5 que el Espíritu Santo dijo que nombraran a ciertos apóstoles, pero no eran cualquier apóstol, sino decía apóstoles que tengan el Espíritu Santo. Leámoslo. Hechos capítulo 6, versículo 5. Hechos capítulo 6, versículo número 5. ¿Vamos? ¿Estamos? 6, 5. Agradó, vamos al 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Mire lo que viene. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe. Lleno. Un recipiente lleno ya no se le puede echar más. Lleno de fe. Entonces ya de poca fe pasó a nada, de nada pasó a una fe grande, la fe del centurión. Tanta fe que dice el Señor, tiene tanta fe. Luego pasó a una fe grande, la de la mujer cananea. Ahora dice lleno. Miren los diferentes verbos que tenemos acerca de la fe. Entonces vamos midiendo cómo será mi fe. ¿Será que con la fe que yo tengo puedo lograr lo que quiero, lo que le he pedido a Dios? ¿Será que no tengo fe? ¿Tengo poca? Es como un grano de mostaza o ni siquiera es como un grano de mostaza, apenas estoy medio untadito. O en el caso del centurión, ¿tiene tanta fe? Hay mucha gente que dice, uy, yo tengo mucha fe, pero no se le ven cumplidos sus deseos. Entonces, ¿cuál es la mucha fe que tiene? Grande es tu fe, le dijo el Señor a la mujer cananea. Grande. Oiga, una fe grande. Ahora dice que Esteban no solamente tenía una fe grande, sino llena. Tenía llena su vida de fe. Lleno, dice varón, lleno de fe. Mire cómo van las cosas. Luego, vamos al libro de los Romanos. Y ahí sí que, bueno, ahí sí que tenemos que pensar mucho más. Romanos 12:3, dice la palabra del Señor. Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, oiga, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, es decir, con inteligencia, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, ¿qué dice aquí el apóstol? Que la fe fue dada por medida. Entonces, al fin, si el Señor nos dio la fe por medida, ¿de dónde viene esto que tiene que ser grande, que tiene que ser mucha, que tiene que ser lleno de fe? Y aquí dice que nos fue dada por medida de parte de Dios. Vuelvo y lo leo la segunda parte. Sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.
Entonces, de pronto a alguno le dio 1/4 de libra, al otro media libra, al otro 3/4 de libra, al otro 1 libra. ¿Sería eso? Yo creo que podemos encontrar una respuesta muy, muy buena cuando el Señor dijo que los talentos se los dio a 3 varones de acuerdo a su capacidad. Entonces viene una pregunta. ¿Hay algunos que tienen más fe que otros o no? ¿Hay algunos que tenemos más fe que otros? ¿Sí o no? Pero según veo por la palabra, sí, porque unos tendremos poca fe, como le dijo el Señor a Pedro, hombre de poca fe. Otro, como los apóstoles, le dijeron, Señor, aumentanos la fe. ¿Qué le voy a aumentar si no tienen nada? Ahí es que dársela. Como le dijo al centurión, tanta fe encuentro en este hombre que no la he encontrado en Israel. Como le dijo a la mujer cananea, grande es tu fe, mujer. O como Esteban, que estaba lleno de fe. Y ahora vemos por la palabra que dice que el Señor repartió la fe a cada uno de nosotros por medida. Entonces, ¿en qué podríamos quedar? Yo creo que se debe usar la fe para tener un concepto humilde de nosotros mismos, según dice, que no tenga un concepto más alto del que debe tener. Entonces la fe se debe de usar para tener un concepto humilde de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cuando yo me creo grande, la fe se opaca. Cuando yo soy humilde, la fe permanece. Yo pienso que no es que Dios quiera que tengamos una fe inmensa, sino que con ese poquito de fe, que debe ser como el grano de mostaza, hagamos grandes cosas. Yo creo que esto es simbólico porque algunas personas, según eso dice, tienen más fe que otros, pero el simbolismo del grano de mostaza viene en que el granito de mostaza es tan pequeñito, pero si lo cuidamos y luego lo cultivamos, lo colocamos allá en tierra, ese granito casi que ni se ve entre los dedos, se va a volver un árbol muy grande, donde van a anidar las aves, donde va a dar un grano de mostaza para nuestra comida y donde va a dar sombra a los que la necesiten. Entonces, que de ese granito se formó algo muy grande, un árbol muy grande que produjo fruto, que fue nido para las aves, que fue comida para los hombres y sombra para todo el que la necesite. Entonces yo pienso que el tamaño de nuestra fe se debe de medir por nuestra constancia en el Señor, por creerle a Dios, por creerle a su palabra. Y si su fe es pequeña, no tiene, o es grande, o tiene mucha fe, o está lleno de fe, o si la ha recibido por medida, ¿cuál es la idea? Que no perdamos la medida que Dios nos dio, sino que tratemos de cultivar esa fe como el granito de mostaza. Dijo el Señor, si fuera su fe como un granito de mostaza. Él no dijo si fuera como 20 granitos, sino como uno. Pero ese uno lo cuido hasta que dé un fruto en un árbol gigante. La fe suya es ese granito de mostaza. Hay que cuidarlo y hay que cultivarlo para que se vean cosas grandes y poderosas logradas con esa pequeña fe que el Señor quiere que tengamos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos bendecirla a nuestros corazones. Bendice, Señor, tu palabra y bendice a tu iglesia. Y ayúdanos, Señor, a tener esa fe como un grano de mostaza. No a medirla, sino a cultivarla para que haga grandes cosas. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo ruego y te doy las gracias, Señor. Amén. El Cristo de la gloria les continúe bendiciendo a mis hermanos. Amén.